2011 nos convocó un grupo de investigadores formado por Agustín Escobar de Ciesas, Lindsay Lowell y Susan Martin de Georgetown. Nos convocaron a 28 investigadores de México y de Estados Unidos para trabajar en un estudio binacional sobre los migrantes mexicanos, su bienestar y el bienestar de sus familias. Este es un ejercicio que replica un ejercicio que se hizo a finales de los 90, donde también un grupo de expertos en migración hicieron un análisis muy exhaustivo del estado de la migración internacional, flujos, la situación de los mexicanos en Estados Unidos y las respuestas migratorias. Y bueno, ahora nos convocan como para hacer un reanálisis más de una década después, sobre todo después de que ha cambiado tanto la situación de la migración internacional, la direccionalidad de los flujos, a raíz de lo que encontramos en 2010 con los censos tanto de México como de Estados Unidos, pues encontramos patrones de cambio que, aunque suenan lógicos, en realidad no los habíamos previsto. Entonces, lo que hicieron fue reunirnos a un grupo amplio de profesores para ver cómo estaba la situación de la migración de los mexicanos migrantes y de sus familias en diferentes dimensiones y hacer una revisión también de las políticas que había a ambos lados de la frontera para atención de cada una de las temáticas y hacer una reflexión más amplia de la discusión en donde entra la política migratoria y en este caso, bueno, ahora que empiezan a aparecer los resultados después de 2 años de trabajo, pues que coincide con la discusión sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. Los trabajos que se incluyen en este diálogo binacional sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México es población, hay estimaciones recientes de población, de trabajo, educación. Yo fui junto con Brian Jensen de la Universidad de Utah, coordinadora del grupo de educación. También está salud, temas que en el estudio binacional anterior no existían porque no estaban presentes, como el tema de la inseguridad y el temor vinculados con la migración internacional, migración de retorno, que también era un tema ausente, y como decía, todo esto cruzado por una discusión sobre políticas públicas, ya sea en cada uno de los temas o políticas migratorias. Del estudio yo resaltaría 2 cosas. Una, en que el estudio se da en un momento, como mencionaba, en que cambió lo que sabíamos de la migración antes, ¿no? En el caso de México, del número de mexicanos que se van a Estados Unidos cada año ha descendió notablemente después de 2008. Tenemos una migración de retorno mayor a la que teníamos en el pasado. Y bueno, todo esto mezclado por una crisis económica en Estados Unidos, por una política anti-inmigrante y de control fronterizo muy fuerte, que obviamente desincentivan el irse para allá, con deportaciones como nunca en el pasado, que generan situaciones como separación familiar, como vacíos, por ejemplo, esta situación de tener menores de edad que nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos y que deportan a los padres, entonces genera como vacíos y situaciones que a lo mejor no eran tan frecuentes en el pasado, ¿no? Creo que en ese sentido una de las ventajas es pensar todo esto binacionalmente, porque cuando uno habla sobre la movilidad, sobre cómo van y vienen los migrantes entre México y Estados Unidos, pues uno ve que en realidad para generar políticas de atención para las necesidades específicas de los migrantes y sus familias, necesitas tener como que la visión de los 2 lados. Y aquí voy a hablar un poco de lo que es mi experiencia. Como decía, yo trabajé coordinando el grupo de educación. Éramos un grupo de investigadores tanto de México como de Estados Unidos y conjuntamos el trabajo que teníamos hecho cada uno en sus diferentes áreas. De las cosas que encontramos, por ejemplo, es que en realidad hay mucha movilidad o muchas formas en que la migración internacional influye sobre las trayectorias educativas de los jóvenes. Uno, lo primero que pensaría son los jóvenes que migran, ¿no? Entonces tienen los niños mexicanos que se están yendo a Estados Unidos con sus padres, pero también tienes esto que decía, un fenómeno muy reciente de niños mexicanos que estaban en Estados Unidos y están regresando a México, o hijos, o sea, no nacieron en México, son hijos de mexicanos y son mexicanos porque sus padres nacieron en México, porque también están regresando a México. Y de estos últimos es cerca de 500,000, o sea, es un aumento más del doble de lo que había hace 10 años. Entonces tienes esta población de menores que se está moviendo entre los 2 sistemas escolares, que de repente van y vienen, y bueno, pues que uno necesita buscar la forma de apoyarlos en los procesos de adaptación, ¿no? En el caso de los migrantes de retorno en México,
o sea, si sumaras los dos, los niños mexicanos que están regresando y los que nacieron en Estados Unidos, son cerca de 700,000. Y en algunos municipios, se concentran en algunos municipios en la frontera y en las zonas de migración más tradicional en México. Y lo que hemos encontrado es dificultades para insertarse al sistema educativo mexicano, porque la escuela en México es muy inflexible y no está preparada para apoyar a niños con esta situación. Niños que, aunque son mexicanos, probablemente no escriben bien el español o no hablan bien el español, ¿no? Que no tienen el conocimiento de la forma en la que trabaja la escuela en México, y con un problema que uno se sorprendería porque diría, bueno, eso es algo fácil de resolver, que es problemas con procesos administrativos, ¿no? Llegando a las escuelas y que les dicen, no los podemos recibir porque no tienen acta de nacimiento, dónde están sus calificaciones. Entonces, en realidad esta es una situación nueva, inédita. Ya la Secretaría de Educación Pública ha empezado a hacer algunas políticas para apoyar a estos menores, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Y sí hemos encontrado, sobre todo los niños que nacieron en México, se fueron a Estados Unidos y están regresando, sí hemos encontrado evidencia de rezago en educación, o sea, que dejan la escuela, que sí tienen problemas para integrarse, y bueno, pues yo creo que tendríamos que estar trabajando con ellos. El otro tema que nosotros, me estoy concentrando en los resultados de investigación en México. El otro tema que tenemos y que hemos encontrado, que es los hijos de migrantes mexicanos, pero que los niños se quedan en México y son los padres los que se van. Y entonces ahí otra vez encontramos dos situaciones, ¿no? Por un lado, es algo mucho más frecuente de lo que uno quisiera, o que de lo que uno esperara. Cerca de 1 de cada 4 niños, en una encuesta que se hizo a nivel nacional de niños de 15 años, 1 de cada 4 informó que su padre o madre alguna vez habían sido migrantes. Entonces te habla que es algo bastante extendido. Y lo que nosotros encontramos es que la migración genera nuevas dinámicas familiares, separación familiar, y eso tiene un impacto en cómo le va a los niños en la escuela, ¿no? La supervisión de los adultos, sobre todo la ausencia de la madre cuando la madre migra, pues tiene un impacto en términos de cómo les va a los niños en la escuela. Que en algunos casos, cuando es el padre el que está ausente, más o menos se mitiga por las remesas, pero aún así tienes como evidencia encontrada, ¿no? Bueno, en algunos casos se mitiga, en otros no tanto, y yo creo que ahí hay un foco de atención también, tanto por la parte de familias, pero también por parte de la autoridad escolar, decir, bueno, hay niños que tienen esta situación específica, que enfrentan o están en situaciones de alta migración, en donde una de las cosas que hemos encontrado en trabajo de campo es que hay una competencia entre estudiar o migrar, ¿no? Entonces, si tienes la expectativa de migrar, bueno, yo a los 16 años me voy a ir a alcanzar a mi mamá o a mi papá, pues en realidad no hay tanto incentivo para seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también se podrían diseñar acciones específicas para apoyar a estos menores. Dado que es un estudio binacional, pues también tenemos el análisis de los niños mexicanos en Estados Unidos y los hijos de mexicanos, lo que en los estudios clásicos de migración se llama la segunda generación, y de cómo les va en el sistema educativo estadounidense. Nosotros sabemos, ya mucha investigación ha documentado que los mexicanos de todos los grupos de migrantes son los que tienen peores resultados educativos. Son los que dejan antes la escuela, los que no están terminando high school. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es movernos un poquito del cliché de, bueno, son los primeros a ver qué es lo que hay detrás de esta desventaja escolar, ¿no? Una de las cosas que encontramos en primer lugar es que a pesar de, o sea, una de las desventajas de estos niños y jóvenes, hijos de migrantes o mexicanos que llegaron muy chicos a Estados Unidos, es que, bueno, vienen de contextos rurales y de baja escolaridad. Entonces, realmente, para poder integrarse en un sistema educativo, en un sistema urbano, en otro idioma, pues enfrentan una serie de desventajas de inicio, que cuando uno compara cómo les fue a ellos en la escuela y cómo les fue a sus padres y cómo les fue a ellos, pues uno ve que hay saltos enormes, ¿no? O sea, niños que sus padres no terminaron secundarios y ellos están llegando a casi high school, pues estás hablando de 4 o 5 años de escolaridad más que sus padres. Entonces sí hay un progreso muy importante, pero lo que hemos encontrado que es como un factor determinante para la educación de los
mexicanos e hijos de mexicanos es la condición de indocumentación de los padres. Si los padres son indocumentados, los niños tienen una desventaja que se reproduce a través de las generaciones y que inclusive en algunos de los estudios más recientes dicen que se hereda hasta los nietos, ¿no? Porque es una desventaja escolar que se va jalando hacia los hijos, de los hijos a los nietos, y que en este caso la situación de indocumentación impide, por ejemplo, que los padres tengan más contacto con la escuela porque tienen miedo a ser deportados, porque tienen miedo, o sea, tienen incertidumbre sobre su propia situación laboral. Entonces, eso genera una situación de mucha vulnerabilidad que se traduce también en vulnerabilidad y un problema de integración de los niños a la escuela. Hay un trabajo muy interesante que ve a los niños mexicanos en el preescolar y dice, bueno, tienen un capital social muy fuerte, llegan muy asertivos, muy bien a la escuela. ¿Por qué lo van perdiendo de manera que cuando llegan a la educación media superior ya no tienen esa fuerza que les da el capital social? Bueno, pues yo creo que ahí hay algo que tenemos que estudiar más, pero que, como mencionaba, la mitad de los mexicanos en Estados Unidos es indocumentado. Entonces, habría que ver por ahí también en términos de política pública, ¿no? Cuando estábamos haciendo este trabajo, se desarrolló la discusión sobre el Dream Act, o lo que se llaman los Dreamers, que es esta posibilidad de darle ciudadanía a mexicanos que llegaron muy jóvenes, que, como dice Víctor Zúñiga, descubren que son indocumentados cuando llegan a high school o cuando tienen que buscar trabajo y dicen, no, pues es que eres indocumentado. Entonces, como se sabe, esa legislación no pasó. Ahora esperamos con la reforma migratoria que sea una de las medidas que sí pase. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo medidas de política pública pueden tener un impacto muy trascendental en la forma en la que los mexicanos se integran al sistema educativo estadounidense. Y bueno, creo que esto sería un ejemplo de lo que estamos haciendo. Como decía, están otros ramos. El trabajo incluye lo que está pasando en trabajo donde también la situación de regreso de muchos mexicanos al mercado de trabajo mexicano, no están encontrando trabajo. Cuando uno ve el estudio es bastante desalentador el resultado. El tema de salud, ¿no? Mencionaba el tema de inseguridad y muerte, por ejemplo, al cruce de las fronteras. Entonces, bueno, nada más para concluir, creo que diría dos cosas. Una es que sí necesitamos de estos enfoques binacionales que nos permitan dialogar y entender mejor lo que está pasando en los dos contextos para entender mejor las implicaciones, consecuencias y aprovechar las potencialidades de la migración en los dos contextos. Y lo otro es que, bueno, está vinculado con una discusión que se está dando ahorita, tanto en México como en Estados Unidos, que tiene que ver con las políticas migratorias y qué queremos de la migración internacional.